Buenas tardes amigos, les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Es el capítulo 21, hoy es julio 20 del año 2021. Estuve fuera 2 semanas, pero ya estoy aquí y lo prometido es deuda. Les ofrecí hablar de petróleos mexicanos. Este capítulo es la primera parte de lo que yo denomino el verdadero Pemex. El capítulo 22, la semana que entra, va a ser la segunda parte de este mismo tema de Pemex, que lo denomino yo el verdadero Pemex. Y vamos a entrar en materia. Antes debo decir lo siguiente: yo trabajé muchos años para un exdirector de Pemex, antes de que lo fuera. Conozco la industria petrolera mexicana y conozco la industria petrolera estadounidense. Lamentablemente, desde su incepción, Pemex se convirtió en una cueva de ladrones. No solo a partir de la expropiación petrolera que declaró el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de México, en 1938, sino que además hubo un evento antes, en 1935, que dio pie a la creación a uno de los sindicatos más corruptos y más amafiados en el mundo. En 1935 se creó el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ahorita voy a tocar ese tema. Vuelvo a decir que el objetivo legítimo y honesto del general Lázaro Cárdenas de expropiar la industria petrolera era para rescatar a los trabajadores petroleros que eran víctimas de las compañías estadounidenses e inglesas y holandesas que tenían sujetos a los empleados, a los trabajadores petroleros mexicanos, bajo las condiciones más detestables posibles. No solo en su labor, en su trabajo en la industria petrolera. La Standard Oil, la West Pierce Oil Company, que era subsidiaria de la Standard Oil, la Huasteca Petroleum Corporation, que estaba capitaneada por un verdadero criminal, y la Sinclair Pierce Oil Company, la Royal Dutch Shell Company. Finalmente la Standard Oil se convirtió en el Águila Oil Company, que dominaban se habían adueñado del petróleo en México. Pues todas estas compañías eran capitaneadas por verdaderos zampones que defraudaban, robaban, engañaban y hasta asesinaban a los pobres campesinos que tenían la mala fortuna de haber descubierto petróleo en sus terrenos, en sus predios. Las famosas chapopoteras. Tuvieron la mala fortuna porque estos criminales de estas compañías extranjeras llegaron hasta el asesinato para arrebatarles sus tierras. En todo lo que se denomina, que se hizo famosa, la famosísima faja de oro que corre desde Veracruz a Tamaulipas. Y era un verdadero saqueo por parte de estas empresas. El general Lázaro Cárdenas se dio cuenta, escuchó las quejas de los trabajadores, de las condiciones infrahumanas en las que estaban trabajando, con salarios de hambre, condiciones laborales deplorables, y entonces esa fue la intención noble del presidente Lázaro Cárdenas, de rescatar a la industria petrolera de esas compañías, lo cual se llevó a cabo a través de la expropiación petrolera. ¿Por qué se convirtió en una cueva de ladrones Pemex? Por una simple, sencilla razón. No había ningún control sobre la producción real del petróleo. No había sistemas de medición sofisticados ni sistemas de control que mostraran exactamente cuál era la producción real de petróleos mexicanos. El robo de combustible no es nuevo.
y no es de hace 10 o 20 años. El robo de combustible se viene dando, el saqueo de Pemex se viene dando desde que Pemex es Pemex. Por una razón, los gerentes regionales, los superintendentes de área y los jefes de departamento en el escalafón de Pemex se dieron cuenta que no había un control. Entonces, ¿cuál fue el modus operandi de estos ladrones que iniciaron con empleados de propio Pemex? No eran agentes externos, eran propiamente los trabajadores petroleros. Se dieron cuenta que no existía un control real y entonces descubrieron que era fácil robar físicamente la gasolina de las refinerías, directamente en las refinerías. Y en ese momento, desde los años 30, 40, empezó a nacer el robo del combustible y el huachicoleo que se conoce ahora recientemente, que estaba en su etapa incipiente, pero el mayor motivo de los robos, del saqueo de Pemex eran las gasolinas, el diésel y el combustóleo. ¿Por qué eran las gasolinas tan importantes? Por una razón. Al robarse los mismos empleados de Pemex, superintendentes, jefes de departamento y gerentes regionales, se robaban las gasolinas y se las vendían a las gasolineras que existían a mitad de precio. Ese era el negocio de robarse la gasolina. Por eso, en los 40, en los 50, 60 y 70, todo mundo quería tener una gasolinera. No porque fuera negocio vender los altos volúmenes por litro, donde se ganan centavos de utilidad, no porque fuera el gran negocio, era un negocio decente, rentable, pero el negocio verdadero estaba en comprar la gasolina robada, comprarle gasolina legal a Pemex y después comprarle gasolina ilegal robada para aumentar sus utilidades de una manera estratosférica. Por eso todo mundo quería tener una gasolinera. Todo mundo en los 40, 50, 60 quería tener una gasolinera. Y no era raro encontrar en esos años a jefes de departamento, superintendentes de área, gerentes regionales de Pemex, que eran dueños de ranchos. De repente tenían ranchos, tenían ganado, mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero y tenían otra cosa también. Adivinaron, tenían gasolineras. Era común encontrar estos empleados de Pemex con fortunas extraordinarias, porque ese era el negocio, robarle la gasolina, sobre la cual no existía un verdadero control y hasta la fecha les puedo asegurar que no hay un control verdadero de todo lo que produce Pemex. Entonces había el robo directo en las refinerías y en los años 70 surge lo que se conoce como el tapping. El tapping es un procedimiento para perforar una línea viva, es decir, una línea presurizada que lleva producto, perforarla en vivo sin necesidad de cerrar las válvulas, perforarla en vivo con fluido fluyendo para ordeñarla directamente en vivo sin un peligro de explosión. Aunque mucha gente lo empezó a hacer de una manera tan irresponsable que ha habido explosiones al por mayor en todo el sistema de ductos de Pemex. Entonces, por si el robo de las gasolinas directamente en las refinerías y el tapping en los años 70 no fuera suficiente, que quiero enfatizar esto, no había un control real de toda la producción de crudo y de productos petrolíferos y petroquímicos de Pemex. No había un sistema confiable
de medición y control. Entonces los mismos empleados de Pemex se dan cuenta de esto y empieza el gran saqueo, vuelvo a repetir, desde los tiempos de la famosísima faja de oro. Ahora bien, si eso no fuera suficiente, robo de combustibles y de petrolíferos, diésel, combustóleo, etcétera, directamente en refinerías. Viene el tapping. Pero si eso todavía no fuera suficiente, vámonos fast forward adelantémonos al año 1980. Era presidente López Portillo, José López Portillo. En 1980 se descubre que en el Mar del Norte encontraron un buquetanque tratando de vender petróleo en el mercado spot de Rotterdam a nombre de Carmen Romano de López Portillo. Figuraban ella y figuraba el hermano José Ramón López Portillo, hermanos del presidente. Y no dudo que en todo ese enjuague estuviera ahí el director de Pemex entonces, Jorge Díaz Serrano. Yo le atribuyo al gobierno de López Portillo, yo le atribuyo un gran éxito que fue precisamente a raíz de los descubrimientos del Cretácico en el área de Villahermosa y del descubrimiento del yacimiento de Cantarell. Le atribuyo yo al gobierno de López Portillo y Jorge Díaz Serrano de haber creado la infraestructura petrolera que existe hoy en día en México. Robaron indudablemente, y la prueba está en que se descubrió que estaban vendiendo petróleo robado a Pemex en el mercado spot de Rotterdam. Se supo que ese buquetanque cargó su petróleo en Cayo Arcas. Cayo Arcas es una boya de exportación que está enfrente de Campeche. Además hay otra boya de exportación en Dos Bocas y la terminal marítima de Pajaritos. Quiero recordar que la producción petrolera no se puede almacenar, se debe movilizar tan pronto como se extrae el petróleo de los yacimientos. ¿Cómo se moviliza? Vendiendo petróleo crudo para procesarlo, para que otros países lo procesen, como en el caso de Estados Unidos, que ha sido de los principales importadores de petróleo mexicano a través de los años. Y otros países. México le vendió petróleo a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y los americanos protestaron, etcétera, etcétera. Pero menciono esto por lo siguiente: el petróleo no se puede almacenar. Hay una capacidad limitada instalada de almacenamiento de tal vez 1 o 2 semanas, y me refiero a los productores grandes como los Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. No se puede almacenar, se tiene que procesar ese petróleo crudo. Quiero mencionar también que antes de la pandemia el mundo estaba procesando 100 millones de barriles diarios, 100 millones de barriles diarios. Con la pandemia se redujo por ahí del 50-60%, pero se estaban procesando en gasolinas, petrolíferos y petroquímicos 100 millones de barriles diarios. Entonces, con la pandemia pues bajó a 50-60 millones de barriles por ahí en ese rango. ¿Por qué menciono esto? Porque, lo vuelvo a repetir, no hay capacidad instalada y el petróleo se tiene que movilizar. El caso de Carmen Romano de López Portillo en el mercado spot de Rotterdam, ¿fue un caso aislado? No. Y eso es lo que alguna vez comenté, que iba a dejar fríos a la gente que viera estos videos que estoy haciendo.
no fue un caso aislado, fue un modus operandi después del general Lázaro Cárdenas hasta la fecha, hasta el gobierno del inepto de López Obrador. Debo mencionar también que ni Rocío Nale entiende de energía, ni el inepto del director de Pemex, Oropesa, entiende nada de petróleos, y mucho menos el inepto de López Obrador. Los tres entienden de petróleo y energía lo que yo entiendo de tejer con gancho. Es decir, absolutamente nada. Todos los presidentes de México se han beneficiado de ese saqueo de Pemex que lleva años. No es de hace 10 años, no es de hace 20 años, ni de hace 30 años. Es de siempre. Y menciono lo de Carmen Romano porque como no se puede almacenar el crudo, se debe vender. Lo que no se procesa en el país se tiene que vender. Y la producción del país es diaria. México llegó a producir 3.4, 3.5 millones de barriles totales, diarios, amigos. Entonces, el caso de Carmen Romano y de José López Portillo, José Ramón López Portillo, el hermano de José López Portillo, ¿fue un caso aislado? Absolutamente no. Por años han saqueado a México usando los buquetanques, además del robo de los combustibles en las refinerías, ahora el famoso huachicoleo, que quiere decir que una vez que se roban los combustibles, el combustóleo, el diésel, las gasolinas, se les agregan aditivos para hacerlos rendir más, etcétera, etcétera. De manera que el saqueo a Pemex real es completamente desconocido y tiene décadas. Hagan ustedes sus números. Un buquetanque con 60,000 barriles a un precio promedio ahorita está en 75, está fluctuando entre los 70 y 75 dólares. El West Texas Intermediate y el del Mar del Norte. A un precio promedio de 70. Hay que recordar que en el 2005 por ahí, 2004, 2005, 2006, los precios del petróleo del barril se fueron a casi 200 dólares. Llegaron a estar a 180 dólares por barril. Los invito a que hagan sus cuentas, 180 dólares por barril en aquellos años diarios, buquetanques diarios cargados con 60,000 barriles. Hagan su cuenta de lo que fue nada más en el 2005 a 180. Tal vez la mezcla mexicana estaba por ahí de los 170, no alcanza los 180 dólares. 165, 170 dólares por barril. Pero multipliquen 175 dólares por barril por 60,000 barriles diarios, por 365 días que tiene el año. Pero como esos precios no se sostuvieron, vamos a decir que a 70 dólares por barril. Buquetanques de 60,000 barriles cada uno. Diarios, amigos. Y hagamos cuenta desde 1970. Si no queremos irnos tan lejos. Desde 1960, 70, 80, 90, 2000 hasta la fecha. En Pemex no hay un control de la producción. Hay cero control de la producción en Pemex. A mí me tocó presenciar intentos de Pemex de llevar a cabo balances de materia para saber exactamente cuánto crudo pasaba por el proceso de deshidratación, desalado, envío a refinerías, envío de gas a las petroquímicas, etcétera, etcétera. Pero siempre hubo
y ha habido y existe hasta ahorita pretextos para no llevar a cabo un balance de materia exacto. ¿Por qué? Porque hay una libranza porque se está reparando una válvula, o porque hay una libranza porque están haciendo una corrida de diablos, o porque están reparando un compresor o una bomba. Nunca ha habido un balance de materia exacto y preciso en Petróleos Mexicanos porque no les conviene. Y no les conviene no solo a los que manejan Petróleos Mexicanos, sino a los presidentes que están en ese momento, porque ellos reciben dinero de ese petróleo robado, que no se contabiliza. Las compañías de SGS, que es una compañía francesa, y Veritas, que es una compañía holandesa, si mal no recuerdo, por años han batallado para poder hacer un estudio preciso y exacto del balance de materia de Pemex, porque siempre hay un pretexto, y los mafiosos, los criminales de Pemex, que son los auténticos ladrones, como se dieron cuenta que era fácil robarse el petróleo, siempre ponen pretextos y siempre ponen trabas para que se lleve a cabo un análisis real de lo que produce Pemex. Acabo de mencionar que Pemex llegó a producir 3.4, 3.5 millones de barriles por día. Pero yo me atrevo a decir que era mucho más que eso, pero nunca se ha contabilizado, porque no les conviene. Lamentablemente digo, porque quiero regresar al general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas tenía una visión honesta, noble, patriótica, de expropiar el petróleo, la industria petrolera, las compañías que venían de estos países capitaneados por verdaderos criminales, que llegaron incluso al asesinato para robarle sus tierras a los campesinos en la Huasteca y en Veracruz. Entonces el objetivo del general Lázaro Cárdenas era rescatar esa industria para entregárselas al pueblo mexicano, para que fuera una fuente de ingreso y de abundancia para el pueblo mexicano. Pero no contaba con los criminales mafiosos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Solo para darles una idea, en la gestión del criminalazo de Joaquín Hernández Galicia, se instituyó como un logro sindical que Pemex le otorgara el 2% de todos los contratos de compras y de obras y de servicios que Pemex contrataba con terceros. El 2%. Y los directores de Pemex y los presidentes que han pasado por la presidencia en México se han beneficiado de esas raterías. ¿Por qué? Porque el sindicato, la negociación del sindicato fue: tú dame el 2% para yo tener tranquilos a los empleados y que no haya sabotajes y que haya productividad, etcétera, etcétera. Tú me das el 2% y yo te doy dinero por abajo del agua. Esa es la forma como ha operado Pemex. Desgraciadamente, el inepto de López Obrador no entiende ni política ni técnicamente lo que sucede en Pemex y lo que ha sucedido en todos estos años y lo que sigue sucediendo en Pemex en todos estos años. Y mucho menos lo entiende el disque director de Pemex, que de petróleo entiende nada. Y la secretaria de Energía, Nale, es un cero a la izquierda. Desgraciadamente, en manos de esos tipos está la industria petrolera. Entonces, para terminar, quiero decirles que el saqueo a Pemex es y sigue siendo criminal. Y no me refiero ni al guauchicoleo, ni al
robo ni al tapping, ni al robo directo en las refinerías o las pipas que salen de las refinerías. Me refiero a los buquetanques que han saqueado a petróleos mexicanos por décadas, a través de Cayo Arcas, a través de Dos Bocas y a través de la terminal marítima de Pajaritos. Con eso doy por terminada esta primera parte. Si lo que les acabo de comentar no los dejó fríos, tal vez lo que les comente yo en la segunda parte, que es el próximo capítulo, eso sí los va a dejar más fríos todavía. Les agradezco que me hayan acompañado. Síganse cuidando porque ahora resulta que hay una tercera ola, hay una variante nueva, etcétera, etcétera. Síganse cuidando. Gracias por acompañarme. Ojalá puedan difundir este video y los que siguen, se los voy a agradecer. Y nuevamente, gracias por haberme sintonizado y nos vemos hasta la próxima en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Gracias amigos y hasta luego.